Doctor Escamilla, mi nombre es José Luis del Ángel Camacho, estudio en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria en la Unidad de San Fernando. Enseguida le voy a presentar el tema 1.1, materia, composición, estados de agregación y clasificación por sus propiedades. En la composición, el átomo es la unidad estructural y reactiva de la materia y que puede combinarse para formar partículas llamadas moléculas. Estas se pueden presentar a través de las reacciones químicas. Estado de agregación. El sólido tiene forma propia, sus moléculas se hallan en un orden regular, no son comprensibles y entre sus moléculas predominan las fuerzas de atracción Van der Waals. Líquido no tiene forma propia, sus moléculas no se hallan en un estado de orden regular, tiene superficie libre y horizontal. Gaseoso no tiene forma propia, sus moléculas tienen mucha movilidad y lo hace a grandes espacios respecto a su volumen. Clasificación por sus propiedades. Tenemos lo que es la física extensiva, que depende de la cantidad del material presente. Y también se encuentra la física intensiva, que depende solo de la cantidad del material. Buenas tardes, doctor Escamilla. Mi nombre es Urianet Castillo Santiago. Le voy a explicar el tema 1.2, sustancias puras, elementos y compuestos. Una sustancia pura es aquella que tiene una propiedad específica que la caracteriza y que sirve para diferenciar de otras sustancias. Las sustancias puras pueden ser elementos y compuestos. Compuestos químicos son sustancias puras que pueden descomponer en otras más simples por métodos químicos. Por ejemplo, el agua es un compuesto químico que puede descomponerse en dos gases, hidrógeno y oxígeno, al pasar por ella una corriente eléctrica. Elementos químicos son sustancias puras que no pueden descomponerse de otras más simples. Es Brian Fernando Sosa Sustaita, estoy en la unidad San Fernando, Tamaulipas. El tema que me tocó es 1.3, dispersión o mezcla. La mezcla es una unión de dos o más sustancias que juntas o separadas tienen sus propiedades. En este caso hay dos tipos de mezcla, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. La homogénea es una mezcla que no se ve a simple vista, está compuesta, bueno, es más conocida como unas disoluciones y están compuestas por soluto y un disolvente. En este caso sería como el agua y el azúcar. Al momento que le pone el azúcar al agua, se disuelve y hace una mezcla homogénea y no se distingue de una de la otra. La mezcla heterogénea es una mezcla que fácilmente se puede determinar sus elementos a la vista. Por ejemplo, la tierra y un metal. Se puede diferenciar fácilmente. 4. Caracterización de los estados de agregación. Sólido, sólido cristalino, líquido, gaseoso y plasmático. El sólido se presenta como un cuerpo de forma definida. Sus átomos a menudo se entrelazan, lo cual le confiere la capacidad de soportar fuerzas sin alguna deformación. Estos se presentan generalmente duros o resistentes. Sólido cristalino tiene espacios intermoleculares pequeños que da paso a la intervención de fuerzas de enlace y también carece de una estructura ordenada. El líquido tiene la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. El gaseoso no tiene forma, sus moléculas tienen mucha movilidad y su principal composición son moléculas no unidas. El plasmático es un gas ionizado que conduce la electricidad y es fuertemente influido por los campos magnéticos. 1.5. Los cambios del estado de la materia. Fusión es el paso de sólido a líquido. Por ejemplo, cuando sacas un hielo en un recipiente, al aumentar la temperatura se convierte en líquido. La evaporización o vaporización es el paso del líquido a gas. También ocurre cuando aumenta la temperatura. Si ocurre en cualquier temperatura se llama evaporización. En el caso de la ropa, cuando la secas. La ebullición
Es un caso especial de la evaporización. La ebullición, el paso de líquido a gas, ocurre en una temperatura determinada y en todas las masas de líquido, como por ejemplo, cuando pones a hervir el agua en un recipiente. Condensación es el paso de gas a líquido, como cuando el vapor de agua se transforma en gotitas de agua de un cristal por una descendencia de la temperatura. Solidificación es el paso de líquido a sólido. 1.6. Clasificación de las sustancias naturales por semejanzas. Propiedades físicas y propiedades químicas. Las sustancias naturales son las que se encuentran en la naturaleza, las cuales se le extraen los elementos químicos, como es el agua potable, agua mineral, el agua de mar y los fragmentos de rocas, a las cuales salen las sustancias más sencillas, como es el agua, los aceites, las grasas, la sal de cocina, el azufre, etc. Propiedades químicas. Las propiedades químicas no se ven a simple vista, tienen que hacer contacto un elemento con otro elemento, como que lo que es el fuego y el hidrógeno, o también, más conocido, sería la cinta de magnesio, se enciende para hacer oxígeno de magnesio. Propiedades físicas. Las propiedades físicas son las que se denotan naturalmente, las que no necesitan ninguna elaboración, como es el color, el olor, la dureza, elasticidad, punto de fusión y punto de ebullición. La dureza es la capacidad que tiene un cuerpo al aguantar los golpes o quebraduras. Tenacidad es lo que tiene un cuerpo al aguantar la tensión. Maleabilidad es un elemento que hace fusión para hacer una lámina. Punto de fusión es la temperatura de que hace de sólido a líquido. Punto de ebullición es donde el elemento pasa de ser líquido a pasar a ser gaseoso. 1.7. Base experimental de la teoría cuántica. Teoría cuántica. Las bases de esta teoría fueron postuladas por el físico alemán Max Planck, que en el año de 1900, él propuso que la materia solo puede emitir o absorber energía en pequeñas unidades discretas llamadas cuantos. Con esta teoría se ha podido explicar las propiedades de los átomos y las moléculas, las reacciones que hay entre ellos y las consecuencias químicas. Tema 1.8. Periodicidad química. La química dedica al estudio de los elementos y compuestos en la actualidad. Conocen más de 100 elementos. Su estudio sería sumamente complicado y tendría un conjunto de hechos separados, si no fuera porque los científicos han descubierto muchas semejanzas que se repitan de manera regular en el comportamiento de los diferentes elementos químicos. Al observar semejanzas físicas y químicas entre los elementos conocidos, fue necesario encontrar un sistema que permitiera agruparlos y ordenarlos. Los sistemas de desclasificación que se han propuesto deben mencionarse el de Mendeley, quien señaló que las propiedades de los elementos son fusión periódica de sus pesos atómicos. Esta tabla periódica consta de 7 periodos al horizontal y 18 columnas llamadas grupos en lo vertical, que se subdivididos en grupos A y B. Años más tarde, Warner modificó la clasificación de Mendeley para subgrupos A y B. La tabla larga, llamada la tabla larga de Warner, una de las más utilizadas en la actualidad, como algunas se han hecho adaptaciones y coinciden con la configuración electrónica de los elementos. 1.10. Desarrollo de la tabla periódica y su clasificación. Está ordenada por el número atómico en un orden creciente.
Esta consta de 7 hileras horizontales llamadas periodos y en 18 columnas verticales conocidas como grupos. Esta contiene periodos largos y cortos. También consta de número atómico, número de oxidación, símbolo, nombre del elemento y su masa atómica. La clasificación de la tabla periódica consta de metales de transición, halógenos, gases nobles, alcalinos, lantánidos, actínidos y metales alcalinotérreos. Tema 1.11. Propiedades atómicas y su variaciones periódicas. Radio atómico. Muchas propiedades físicas como la densidad, puntos de ebullición y de fusión tienen relación con el tamaño del átomo. La densidad electrostática se extiende más allá de un núcleo, por lo cual se piensa en el tamaño atómico como el volumen, que contiene cerca del 90% de densidad electrostática alrededor del núcleo. Átomos unidos si es una red tridimensional. Su radio es solo la mitad de la distancia de un núcleo a otros dos átomos vecinos. El radio iónico es el radio de los cationes y aniones. Se mide por fracciones de rayos X. El radio iónico afecta propiedades químicas, físicas de los compuestos iónicos. Un átomo neutro que se convierte en un ion. Se espera que cambie su radio. Si forma un ion, el radio aumenta por la carga nuclear es constante, pero la repulsión resultante aumenta la nube electrónica. La estabilidad de los electrones se refleja de la carga de la ionización de los átomos. La potencialización de la ionización. La energía de la ionización es la energía mínima, es expresada en kilo y mol. Esta es la cantidad de energía necesaria para separar un mol de electrones de un mol de átomos de estados gaseosos. Afinidad electrónica es la capacidad de un átomo que acepta uno o más electrones. Es un cambio de energía que sucede cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón que forma un anión. Electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. De la misma manera que la afinidad electrónica y la energía de la ionización, la electronegatividad aumenta hacia arriba y a la derecha de la tabla periódica. 1.2. Propiedades químicas y su valoración periódica, tendencias generales y por grupos. Las propiedades químicas de los elementos dependen de la distribución electrónica de los diferentes niveles. Por ello, todo aquello que tiene igual número de electrones en su último nivel presentan propiedades químicas similares. Los metales. Los metales son buenos conductores de calor y electricidad. Tienen un color metálico. Al juntarse con no metales, tienen electricidad positiva. Los no metales no son buenos conductores de calor y no conducen electricidad. Si se mezclan con un metal, tienen carga negativa.